Le va a aparecer, ahí está. Bueno, estamos acá reunidos en esta charla encuentro que organiza la Asociación de Educación Física Comunitaria de este año, con el tema que nos convoca, que es propuesta para los adultos mayores, una franja etaria de mucha demanda y de mucho por hacer. Vamos a ir recordando que nuestra asociación está tratando de brindar experiencias, orientaciones. Son charlas de encuentro porque justamente es brindar experiencia tanto a estudiantes como a los docentes nobles especialmente para ir fortaleciendo todo lo que es el que no siempre tiene lugares en donde compartir. En esta oportunidad seguimos con estos encuentros como hicimos el anterior de escuelita deportiva y haremos ahora uno de vida a la naturaleza y haremos otro de Colonia, que vamos a ir avisando. Saludo a los que están en directo y a los que van a ver este video después en las redes y sepan que se pueden contactar con nosotros a través de las redes para pedir cualquier ampliación de los temas que vamos a tratar ahora. Bueno, hemos convocado a dos profesores, Roberto Gatti, que tiene mucho antecedente en adultos mayores, es un fundador de la asociación, nos ha colaborado siempre, y Héctor Nick, que actualmente es el secretario de la asociación, que también ha estado trabajando muchos años en adultos mayores, y que ellos van a través del temario que les hemos adelantado, van a desarrollar esta temática. Vamos a presentar primero con Roberto. Roberto, vos vas a hacer la presentación de tu actuación y arrancá directamente. Le aclaramos los que están participando de que esto más o menos un tiempo de 15 a 20 minutos por tema y que las preguntas las vamos a ir canalizando sobre el cierre de cada exposición. Bueno, Roberto, compañero, cuando quiera arrancar, dele para adelante. Buenas tardes a todos, ante todo. Como dijo el profesor Carletti, vamos a hablar un poco sobre educación física y adultos mayores, un tema sumamente interesante, del cual tengo la suerte de haber participado bastante tiempo, porque es una de las actividades que he desarrollado en los últimos casi 30 años. Siempre me desarrollé dentro del ámbito del adulto mayor, de una institución grande, que es el PAMI, que congrega muchísima gente, por lo tanto, algunas cuestiones que tenían que ver con la promoción y la convocatoria estaban casi resueltas, porque la inscripción era prácticamente automática, y en la mayoría de los casos derivada por los médicos de cabecera. O sea que ahí se aparece un factor importante que es el vínculo que tiene la persona mayor con su médico. En algunos casos la palabra del médico es casi sagrada. Es decir, que si el médico recomienda actividad física, la persona mayor, aunque nunca la haya hecho, va a ir a hacer actividad física. Así surgen los grupos, así se van sumando gente, y así van creciendo las actividades dentro de instituciones de salud importantes como SPAMI. Después Héctor Nitz se va a explayar un poquito más en instituciones un poquito más chicas, con menos afluencia de gente. Bueno, esto comienza ya por el año 1996, con un pequeño grupo de 14 afiliados de PAMI que provenían del área de fisiatría, habían tenido algún accidente o alguna cuestión traumatológica que resolver, entonces habían tenido unos días de rehabilitación y habían hecho fisiatría, y bueno, me sugirieron que comenzara a hacer actividades más de tipo preventiva y surgieran así grupos de personas mayores. Estamos hablando de casi 30 años atrás. Y como es lógico, en esa época no estaban desarrollados muchos estos temas y recurría a lo que pude, o sea, adaptar un poco lo que el caudal de conocimiento que podía tener previamente, las experiencias que pudiese tener en algún otro tipo de actividades grupales.
En esa época se llamaba gimnasia, gimnasia modeladora, juegos, actividades deportivas, expresivas, o sea, estaba todo muy, era todo muy reciente, no había demasiado material para formarse, y era un poco, el tema era ensayo y error, ver qué podía funcionar y qué no. Bueno, la actividad evidentemente fue creciendo, los grupos fueron creciendo también, y con el transcurrir del tiempo, esos 14 primeros alumnos que tuvimos allá por el año 96 llegaron a ser 200, 300, 400 propuestas de otras disciplinas, había talleres de todo tipo, y lo importante fue el cambio que se fue dando en cuanto a conceptos de lo que era el adulto mayor. Cuando empezamos a trabajar, la vejez era sinónimo de enfermedad, era sinónimo de persona ya salida de un sistema productivo, una persona que estaba destinada a quedarse en la casa, a alimentarse, a colaborar con tareas cotidianas de la casa y nada más. Y a lo largo de los años se ha visto un cambio importante en ese sentido. Hoy las personas mayores tienen otro tipo de cabeza, o sea, se manejan en función de otras expectativas, arman otros proyectos. De hecho, no solo la edad de mortalidad se ha extendido muchísimo, sino también la calidad de esos años es distinta. Hace unos años una persona de 60, 65 años ya era un anciano, hoy son ancianos aquellas personas que superan los 85, es decir, 85, 90 años. Ha habido un cambio importante en todo ese transcurso de situación. Entonces, quería empezar un poco la charla hablando de esta experiencia que no deja de ser personal, pero sí sirve como marco referencial en cuanto a ese proceso, hablando un poco sobre ciertos mitos y estereotipos, entre ellos el que mencioné recién, donde el viejo es un enfermo. Nada más lejos de eso, la persona mayor no es una persona enferma, una persona que está transitando una etapa de su vida, pero no es sinónimo de enfermedad. Enfermedad tenemos en cualquiera de las etapas evolutivas. Tenemos en gente joven, en gente madura, en gente adulta. No es exclusivo de la persona de mayor edad. Otro estereotipo era que la persona mayor no tenía expectativas de mejora, es decir, había que resignarse a esperar el transcurso del tiempo hasta que llegase la muerte. Bueno, eso también se ha modificado, y una de las tareas fundamentales de los profes, creo, es esto de seguir fomentando poder proyectar, el poder ver a futuro, el poder establecer metas y objetivos a alcanzar. Y es terriblemente notorio cómo eso se manifiesta en los grupos. La gente mayor está sumamente predispuesta a mejorar, a perseverar, a plantearse nuevas metas, nuevos objetivos. La cuestión de las actividades, que muchas veces cuando yo empecé suponía que trabajar con personas mayores significaba dormirlos. Es decir, a lo primero que recurro es actividades sumamente tranquilas, como puede ser yoga, expresión corporal, eutonía, método de Alexander, o sea, trabajos sumamente suaves, sumamente controlados, sumamente relajantes. Ese es un mito también que se perduró durante bastante tiempo, porque en realidad, si tenemos que plantear objetivos como docentes de educación física, vamos a plantearlos en el sentido de relajar, de desestresar o reducir el estrés
en aquellas personas que son activos, que son jóvenes, que están todo el día trabajando, que están cumpliendo un montón de tareas diarias. La persona mayor, su vida cotidiana se caracteriza por eso, es decir, no tiene mayores urgencias, no tiene mayores compromisos. Es decir, que ese concepto de que hay que dormir a los viejos es totalmente desacertado. La idea es activarlos, es movilizarlos, es entender de que todavía pueden y pueden mucho más de lo que ellos incluso suponen. O sea, hubo una serie de aspectos que se fueron modificando. Roberto, Sí, te escucho y realmente creo que la formación que yo, por ejemplo, tuvimos sobre la etapa evolutiva de este grupo etario no es nada que ver con lo que usted está describiendo. Realmente la comprensión de lo que es esta etapa, esta franja etaria, a lo que ha sido a lo largo de la evolución de la humanidad y de este sector, es muy notorio. Usted está poniendo aspectos orientadores que inclusive no sé si están siendo así orientados desde la formación de las etapas evolutivas que se dan actualmente en los institutos o lo demás. sí, Ustedes sí. realmente hay que abrir un panorama nuevo de las etapas evolutivas entonces de esta franja. Bueno, un poco mi tarea en los últimos años ha sido, por lo menos con mis residentes o los alumnos que han optado por actividades con adultos mayores, ha sido esa, o sea, hacerles entender esas cuestiones, porque en definitiva, como vos decís, hay una serie de conceptos que parecen inamovibles cuando en realidad a veces son opuestos a lo que ocurre. Por eso justamente quería manifestar esto en función de la experiencia que he tenido, obtenida fundamentalmente por algo, y ya lo estoy enlazando entonces con otro tema, que tiene que ver con los equipos multidisciplinarios. A ver, eso es O importante. sea, tuve la suerte de participar dentro de una institución donde trabajamos permanentemente a través de reuniones, a través de contactos casi diarios, con médicos, psicólogos, trabajadoras sociales, psiquiatras, enfermeras, gente de arte, gente de todo lo expresivo, gente de teatro, gente de actividades plásticas. Entonces, eso te brinda la posibilidad de observar distintas perspectivas de una misma problemática, que es la característica del adulto mayor. Entonces uno generalmente se enriquece a partir de esos contactos. Por eso considero fundamental esta integración de la educación física con otras áreas disciplinarias, porque, como vos decías, Carletti, definitivamente hay conceptos dentro de la educación física que se refieren a los adultos mayores o a las actividades o a la educación física en adultos mayores que no se han actualizado todavía. No sé si Ujú. esto respondía a tu inquietud. Por eso mi necesidad de que tanto los alumnos como los profesores más nuevos, interesados en esta problemática, empiecen a incursionar en el tema y empiecen sobre todo a formarse a partir también de otras disciplinas. Sí, si me permite, Sí. Roberto, yo Ujú. recuerdo que antes que estuviera el aspecto de la educación física no escolar dentro de la currícula, Sí, el que estudiaba hacía la práctica solamente en la escuela, así que veía la etapa de nivel inicial de la primaria y de la secundaria. Y claro, ni la tenía en la currícula a las otras etapas. En la seguro. medida que la profesión se fue desarrollando, y especialmente cuando a partir del 2001 se entra en que la parte no escolar pasa a ser parte de la residencia, con la franja etaria que se organiza por año, se ve en tercer año infancia, en cuarto año juventud y adulto mayor. Entonces ya todos los contenidos es como que se van reordenando. Ujú, seguro. Y esta necesidad es muy amplia. Sí, es muy Y claro. Sí. con eso la etapa florece mucho. Lo que sí, qué suerte que tiene usted tener esa posibilidad de enriquecerse interdisciplinariamente, porque la institución un poco lo ha tenido.
una problemática para que los muchachos que por ahí están más solos en un centro de jubilado, en otro lugar, no tienen ese organismo tan activo que les claro. permite, pero su inquietud lo puede llevar a hacer consulta de diferentes grados, ¿no? Usted se ha enriquecido mucho con eso. Sí, sí, justamente hago esa observación, o sea, el aprendizaje y la experiencia que uno obtiene a partir de ese contacto con otras disciplinas es muy importante. Sobre la práctica, sobre lo cotidiano, ¿no? Sobre las actividades que se desarrollan a diario, sumado a las experiencias que nos enseñan los adultos mayores, que son muchísimas más de lo que Sí, ¿no? nosotros creemos muchas veces. Hay una cierta tendencia a subestimar, y volvemos a otro mito u otro estereotipo, subestimar un poco a las personas adultas mayores. Este es un tema que he hablado muchísimo con residentes. Se ubican frente a un grupo de personas mayores como si estuviesen frente a un grupo de chicos de jardín de infantes. No siempre, pero muchas veces sí. Y relacionan o vinculan las características del anciano con las características de un chico, y no hay nada más alejado que eso a lo que ocurre realmente. No hay nada peor para una persona mayor que se la trate como un anciano. Yo en mi primera experiencia, como toda cosa nueva, estamos hablando de 30 años atrás, vuelvo a repetirlo, trabajaba mucho el aspecto recreativo con las personas mayores y suponía que lo más adecuado era entretenerlos, movilizarlos a partir del juego. Y te das la cabeza contra la pared todas las clases, porque las necesidades de los viejos pasan por otro lado, y porque entretenerse está muy bien, pero el contenido técnico y el desarrollo de ciertas cualidades y la mejoría en muchos aspectos no se resuelven solamente con el juego. No le estoy quitando valor ni trascendencia al juego, sabemos todo que es un elemento fundamental en la educación, pero yo priorizaba mis clases apoyándome en la cuestión lúdica y nada que ver, o sea, basta que te digan 2 o 3 veces los grupos, escuchame, no tenemos 5 años, o ¿por qué no hacemos algo en serio? Como para que vos empecé a plantearte ciertos cambios en cuanto a tus Claro, planificaciones y en cuanto a las actividades que vas a proponer. sí, sí. Mi viejo es muy sumamente exigente en ese sentido. Por eso muchas veces me ha ocurrido de observar ciertos espacios donde se desarrollan actividades para adultos mayores y la afluencia de gente no crece, la persona mayor deja de participar de las clases, a veces por esas razones, o sea, se lo considera o un discapacitado, una persona enferma o un chico. 3 puntos que hay que tener muy claros, porque nada que ver con la realidad, no son nada de eso. De hecho, creo que los 3 tenemos ya edad jubilatoria y estamos lejos de ser chicos discapacitados o personas enfermas. Y a veces en las personas más jóvenes aparece ese prejuicio referido a los alumnos de mayor edad en ese sentido, ¿no? Ah, bueno, Eh, ahora hay más orientaciones sobre la Ahora sí, didáctica y sobre estas sí, cosas. sí, sí, seguro, seguro. Lo que sí hago muchísimo hincapié siempre, yo siempre me remonto a las observaciones que podía hacer de los alumnos, porque esta charla va principalmente dirigida a ellos, es ciertas prevenciones, eso sí. O A ver, sea, es fundamental el tener en cuenta que los tiempos de las personas mayores son otros, el equilibrio de las personas mayores es otro, la fuerza es otra, la coordinación es otra, y muchas veces ocurre que nos olvidamos de eso. Entonces nos excedemos en ciertas exigencias físicas y aparecen los riesgos. Y hay un solo riesgo que es el más importante de todos, y es la caída. Es decir, ah, el profe está acostumbrado a que los alumnos en un partido de vóley, de handball, de fútbol, lo que sea, se caiga al suelo, se levante y siga jugando.
en adultos mayores se cayó un abuelo y hay un porcentaje muy alto de que sea una fractura esa caída. Y una fractura de cadera, que es muy común en las personas mayores, significa a lo mejor una cirugía, una rehabilitación muy prolongada y muchas veces la no vuelta a caminar. Estamos hablando de personas a lo mejor de más de 80 años. Entonces hay que tener ciertos cuidados que son fundamentales, sobre todo en cuanto a los tiempos. A tiempos nos referimos a los tiempos de recuperación, a los tiempos de desarrollo de la actividad. A los tiempos nos referimos a jamás hacer juegos, de tipos competitivos, donde haya que vencer algún tiempo para ser más rápido que el oponente. El viejo de por sí es sumamente competitivo. Eso lo tenemos que entender. Vive comparándose y a veces no le gusta perder, la mayoría de las veces. Entonces, cuando planteamos, por ejemplo, una carrera de relevos con adultos mayores, estamos planteando la posibilidad de un accidente, la posibilidad de, con el afán de llegar primero, de llevar el globo hacia el otro lado más rápido, o no sé, de ubicarse en una hilera antes del que está al lado mío, tropiezan, se caen, se fracturan, si no se fracturan, se lesionan. Entonces, eso es sumamente importante. Cuando hablamos de tiempo, nos referimos a los cambios de posiciones. Es decir, en tercera edad podemos trabajar acostados, en cuadrupedia, sentados o parados. No tenemos una imposibilidad de trabajar en esos planos, pero sí tenemos la necesidad de que esos cambios de posición se hagan lentos y con pausas intermedias. Es decir, no puedo tener una persona acostada haciendo un trabajito de flexibilidad, por ejemplo, en el suelo, y de golpe pararlo para que empiece a hacer una actividad rápida de pie. Claro. Hay un tiempo de acomodación que él tiene. Como tampoco de una actividad que está desarrollándose de pie, a veces hasta con un trotecito, sentarlo o acostarlo en el suelo. O sea, hay variaciones de presión, hay un cierto sentido del equilibrio que no es tan rápido como en la persona mayor. Los giros son peligrosos, los saltos son peligrosos. Jamás recomendamos saltos. Todo el trabajo de percusión, el trabajo de impacto, estaría casi prohibido en términos prácticos con las personas mayores. Son recomendaciones. Las personas mayores pueden hacer todo, pero con un tiempo distinto, con un cuidado distinto, que no sea en forma competitiva y, fundamentalmente, que tenga un objetivo claro que es la salud. O sea, no buscamos deportistas, no buscamos gente que desarrolle cualidades físicas determinadas, no buscamos que hagan goles ni que conviertan encesten en un aro. El objetivo fundamental está apuntado a conservar las cualidades que tenemos y prolongarlas en el tiempo el mayor tiempo posible, el mayor lapso de tiempo posible, que llegue hacia una ancianidad de 90 años, pero fundamentalmente en forma autónoma, es decir, que se pueda valer por sus medios en su casa, con sus familiares, con sus vecinos, que pueda hacer sus tareas diarias de la manera más completa posible. Ese es el objetivo fundamental del trabajo del adulto mayor, o mejor dicho, de la educación física sobre el adulto mayor. Y hay dos temas muy importantes que son los que quiero hacer mayor hincapié. A ver. Y que tienen que ver con un aspecto que es el aspecto social. Más allá de la actividad que desarrollen, más allá de que sean gimnasia, que sean trabajos con elementos, que sean formas básicas, que sea un predeportivo, más allá de que sea un trabajo conducido, es esencial la formación y la creación de vínculos. Lo que cura a los viejos de gran parte de su problemática de salud, sobre todo en el plano emocional, es constituir lazos vinculares entre ellos. Desde ya, primero lo van a construir con el docente que esté a cargo del grupo, y después se va a extender a sus pares.
Y el beneficio fundamental que se obtiene a nivel salud con las personas mayores está dado por la posibilidad de conectarse con gente que son de características similares a las de ellos, con intereses similares y que se extienden mucho más del horario de la clase. Ahí donde aparecen las que empiezan a tomarse los números telefónicos para ir a tomar el té a la casa de una de la otra, donde se acompañan para ir a tomar un café a algún bar, donde se organizan para organizar, pueden hacer un viajecito a Córdoba y en vez de ir sola, porque no lo hacía ese viaje porque no tenía con quién ir, y ahora tiene 2 o 3 compañeras de gimnasia, ellas le dicen gimnasia, Se armó la trama social. y lo podemos hacer. Los beneficios fundamentales radican en el aspecto emocional y en el aspecto social. Recién habíamos hablado un poquito sobre la cuestión técnica y la cuestión física, pero hagamos mucho hincapié en el aspecto social y emocional, que son uno consecuencia de otro. O sea, el beneficio o la mejora en el plano emocional se va a dar directamente, es directamente proporcional al avance que logre en el plano social. Y yo me acuerdo que cuando hice mi tesina, que cursábamos la licenciatura de Educación Física, mi tema era justamente, el título de la tesina era Beneficios de la actividad física grupal en adultos mayores en el plano psicoemocional, psicosocial y emocional. Es decir, no me detuve a analizar ni trabajar sobre las cuestiones técnicas, el desarrollo de ciertas cualidades como la fuerza, la flexibilidad, la coordinación, el equilibrio, sino en entender el gran avance que lográbamos en calidad de vida a partir del aspecto social. Es decir, y una de las preguntas fundamentales en el cuestionario que yo hago en ese momento eran 250, la muestra que había hecho sobre las personas que asistían a los talleres, que eran 400 y pico, casi 500. Yo te diría que la principal respuesta, tenían varias opciones, y la principal respuesta por las cuales habían asistido a la clase, persistían en las clases y nunca las abandonarían, eran porque habían conocido gente nueva, volvían a tener amigos y volvían a tener la posibilidad de no sentirse tan solos en su casa. Herramienta. Es un tema que creo que es esencial y que muchas veces se pasa un poco de largo. Se supone de que el anciano, no me gusta la palabra anciano, pero que la persona mayor no necesita de esos vínculos. Y si hay un aspecto en el que realmente tiene ciertas carencias, es en ese aspecto, que es el que tenemos que fomentar desde la educación física. No hay nada mejor que poder conectarnos con el movimiento, el cuerpo, el contacto, el gesto, la risa, con una persona que tiene mis características porque pertenece a mi grupo etario, que tenemos historias parecidas, que tenemos un aprendizaje de situaciones anteriores similares, que tenemos objetivos futuros similares. Y cuando eso se hace social y cuando eso se manifiesta y se vive dentro de las clases, es sumamente gratificante. El objetivo fundamental que tiene que perseguir el profesor de educación física, que si hay 20 o 30 personas en un grupo, surjan vínculos. Me parece que es esencial. Cosa que a veces no se tiene en cuenta. Se supone que la persona mayor va a hacer gimnasia para entrenar el deltoides, no sé, mejorar la fuerza de las piernas o lograr mayor movilidad en el hombro. Y no estoy quitándole crédito ni importancia a esas cuestiones, pero si tendríamos que hacer un orden de prioridades en cuanto a cuáles son los objetivos yo persigo con una actividad física en adultos mayores, tengo que priorizar lo social y lo emocional. Y en lo emocional y en lo social hay una participación y una responsabilidad directa del docente. Por eso el docente tiene que ser una persona que esté dispuesta a querer mucho a los viejos, manifestar el cariño que tienen, que respete mucho a los viejos, porque también se da esto de que como yo soy más joven y ellos no entienden nada porque son viejos o cualquier cosa, está esto de respetarlos como personas, escucharlos, saber escucharlos. La mayoría de las veces ellos necesitan que
que vos lo escuches, no que le enseñe un ejercicio de gimnasia. Sí, sí, sí. Y de alguna manera involucrarse en su problemática. Y ahí ellos sienten ese afecto. Por eso los grupos de tercera edad, siempre digo lo mismo, a mi alumno le decía lo mismo. Vos para trabajar con tercera edad tenés que amar a los viejos. Si vos no amás a los viejos, dedícate a entrenar chicos de natación o no sé, o rugby. Pero no podés trabajar con adultos mayores si vos no querés a los viejos. Y la Claro. retribución mayor del docente de educación física que trabaje con adultos mayores no va a ser trofeos, torneos ganados, prestigio porque soy el entrenador de tal o cual atleta. La retribución es diaria, es continua, es permanente a partir del afecto. El afecto que ellos te manifiestan desde su mejoría y gracias a la participación que vos le das dentro de los grupos. Bueno, Roberto, mira, primero, cómo me alegra y me entona su compartir, porque yo creo que esto está muy ligado a lo que son los docentes de educación física. Claro, fundamental. Y especialmente al docente de educación física, trabajamos en lo comunitario, donde no es solamente la competencia que tiene a veces el deporte federado, que otra cosa, pero que esto nos amplía nuestro rol de educadores en la comunidad. Y cómo esta fuerza y este sentir que vos le ponés, también está con el adulto, está con el joven, en toda la propuesta de educación física comunitaria que son cuantitativas, que no solamente para un grupo, sino que son abiertas, esto es una llave muy importante. Bueno, si más o menos podemos ir redondeando, Roberto, si le damos el paso a Héctor. Sí, sí, Al yo creo final que los cerramos. puntos fundamentales que quería transmitir eran esos. A mí me gustaría cerrar con 2 minutos, ¿puede ser? Bueno, ¿Puede ser, bueno. Carletti, o no tenemos más tiempo? No, sí, sí, estamos pasaditos, pero 2 minutos no se le Dos priva a nadie. minutos. Es una página y A media ver. de algo que me parece que redondea un poco la idea de todo lo que estuve diciendo recién, o lo que estuvimos A ver, planteando recién, en cuanto a lo a que ver. es el trabajo con los adultos mayores. Y es un texto que dice así: a mis viejos jóvenes alumnos, fue hace tan solo 9 meses cuando autoridades de PAMI me propusieron dar clases de gimnasia, integrando un grupo del área de fisiatría. Mi respuesta a tal proposición fue casi automático, un sí rotundo y definitivo, pero también colmado de temores, dudas e incertidumbres, dado que había trabajado como profesor de educación física durante años, pero nunca frente a personas mayores. Esto va un poco dirigido a lo que le puede pasar a los chicos. Dadas las circunstancias, comencé a estudiar todo lo que estuviera a mi alcance para capacitarme y actualizarme en esta nueva especialidad. Fijé objetivos que en su mayoría se referían a lo estrictamente técnico o físico para darle una denominación y me lancé a esta pequeña gran aventura. Luego de haber transcurrido algunas clases, observé que los intereses y necesidades de mis alumnos pasaban por otro lado. Tuve la oportunidad de descubrir un nuevo ámbito, donde se combinaban casi mágicamente lo físico con lo estético expresivo, lo técnico con lo social, constituido todo por componentes que tenían que ver con el sentimiento, la sensación, la emoción, el afecto, sencillamente con lo humano, con la vida. Descubrí lo maravillosa e intensa que puede ser cualquier situación cuando alumnos, y lo menciono en mayúsculas y entre comillas, nos enseñan tantas cosas. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, dice el viejo refrán. Y ninguna experiencia es más significativa que la que me tocó vivir como para ratificar tal verdad. Solo me limité a transmitir una serie de movimientos aprendidos, simples y fríos ejercicios gimnásticos, algún que otro juego o recomendación. No hice más que eso. Mis alumnos fueron quienes me dieron a mí verdaderas clases magistrales, lecciones de solidaridad, perseverancia y dedicación, conferencias de respeto y disciplina, clases especiales de esperanza y optimismo, seminarios de afecto, gratitud y alegría, finalmente lecciones de vida.
Esta ha sido, sin ninguna duda, la más rica e intensa de mis experiencias en mi trayectoria profesional. Muy lejos de torneos ganados, exaltaciones atléticas, marcas y récords superados, estas últimas siempre desde el marco de la juventud y el exitismo. Ustedes me han enseñado a darme cuenta. Es sumamente importante darnos cuenta de lo valioso de estar vivos, de sentir el gozo por el pequeño logro de cada día, del valor del esfuerzo por superarnos y sentirnos mejor, para nuestro bien y de quienes nos rodean. ¿Quién puede negar que no existe mirada más profunda que la de aquel anciano que nos observa detenidamente, sin urgencias, con los ojos cansados por la vida? ¿Quién puede negar que no hay abrazo más cálido y tierno que el de nuestros abuelos? ¿Quién puede negar que no hay carcajada más franca y espontánea que la que desborda el rostro del anciano? ¿Quién puede negar que no existe canción más bella que aquella que alguna vez nos cantó la abuela al pie de la cama? ¿Quién no guarda entre sus más preciados tesoros aquella ajada foto donde nos reconocemos niños en brazos de la abuela? Definitivamente, ¿quién nos hizo creer que nuestros mayores no tienen nada para dar? Es muchísimo lo que dan y muchísimo también lo que aún pueden dar. Son nuestro pasado, nuestra historia. Son nuestro presente, nuestros recuerdos. Son nuestro futuro. Los jóvenes más afortunados también llegaremos a viejos. Por todo esto y por mucho más, muchas gracias. Y este es un resumen un poco de lo Bueno, que... compañero, primero permítame felicitarlo por lo expresivo y Esto por lo tiene fuerte 30 de este años. compartir. Esto lo Epa. escribí cuando empezamos con esta experiencia en PAMI, lo escribí, tiene 27 años este texto, y un poco Oh, refleja el sentir mío referido a la actividad del docente frente al adulto mayor. Por eso quería leerlo textual. bueno, después escúcheme, después me lo va a tener que adjuntar y lo vamos a subir al drive de la charla esta para que cualquier alumno lo pueda leer y profundizar, porque tiene mucho contenido. Lo felicito le agradezco que lo haya compartido. Vamos a Bueno, bueno. darle, Para mí un bueno, placer. gracias Roberto. Y ahora al final Gracias. cerramos con el tema del aprendizaje en servicio y de los profesores nobles. Compañero Héctor Nit, Sí. usted tiene un tema tan fuerte para la educación física comunitaria como es el tema de las convocatorias nuevas, la permanencia, el crecimiento de estos trabajos, todo lo que estamos inmersos en esto de la educación física comunitaria, sabemos que es una problemática, ¿no? Muy fuerte y que hay que formarse en esto también, que no es solamente dejarlo al azar. Yo le quiero recordar a todos los que estén escuchando esto que está subido en nuestras redes ese pequeño curso que hicimos con 3 charlas sobre emprendedores sociales en las instituciones desde la educación física, donde hemos puesto muchas cosas técnicas. Ahora estamos hablando específicamente sobre los adultos mayores. Así que bueno, lo invito a que nos dé su experiencia relacionado a esto de la convocatoria, estimado Héctor. Vamos a ver si podemos hacer algún aporte desde el lado de la convocatoria después de semejante exposición que nos hizo Roberto. No, pero Darles simplemente que mi experiencia en el área de adulto mayor es bastante más acotada. Me tocó participar por allá por la década del 2000, por espacio de algunos años nada más. A mí la profesión me llevó por distintos lados, por distintos vericuetos, uno de los cuales fue el área de adulto mayor. Mi experiencia está más que nada relacionada a instituciones más chiquitas, con grupos más acotados, pero con un conjunto de cosas muy similares a las que refería Roberto. En este caso, yo quiero contarles brevemente una experiencia que en alguna otra charla anterior ya hicimos referencia, que fue la hecha en uno de los centros de Rosario, en este caso,
en los que me tocó participar. Y bueno, a ver, para aquellos estudiantes o profesores nobles que quieran incursionar en el tema, yo encuentro que la convocatoria desde lo institucional tiene algunas cuestiones que, si la hacemos desde fuera de lo institucional, son distintas. En este caso yo le refiero a un centro de jubilados al que yo llego como profesor de educación física desde el instituto, o sea, desde el ISEF. Es decir, que lo que yo ya tenía garantizado era la cuestión horaria. Es decir, había un pago, una retribución, en este caso de la provincia de Santa Fe, a una X cantidad de horas dedicadas a este centro. Así es. Sí, que en este caso cuando yo llego no tenía la actividad de educación física y en realidad, ¿qué me encuentro yo? Es un centro de jubilados de la zona oeste de Rosario, casi en el límite con Pérez. ¿Qué me encuentro yo en el centro? Primero que se llama Centro de Jubilados y las personas participantes, muy pocas eran jubiladas, y dentro del sector etario del adulto mayor. Entonces, por ejemplo, una de las primeras inquietudes que yo le planteo a la gente es cómo funcionaba el centro de jubilados, si tenía autoridades electas o fijas, y me encuentro que estaba completamente desorganizado, a pesar de que contaba con un salón y cocina, patio, es decir, un inmueble amplio Ajá. y bastante bien ubicado en el corazón del barrio Godoy. Ya les digo, me encuentro que la institución como centro de jubilados estaba muy desorganizada. Y mi experiencia es a partir de la institución, es decir, a partir de que desde la educación física logramos hacer crecer la institución como tal. Entonces la actividad fue cada vez más enriquecedora y cada vez más gente. Es decir, yo llego al centro de jubilados y me encuentro con que la convocatoria de adultos es bastante irregular, hay días que se juntan, hay días que no se juntan, en fin, nadie sabía quién tenía la llave. Bueno, desde la educación física, nuestra tarea fue la organización institucional. Es decir, la convocatoria a participar en la clase de educación física, en este caso eran 2 estímulos semanales. Se hizo desde lo institucional y a partir de allí fuimos logrando cada vez más adeptos, cada vez más gente que se sumó a participar, con la salvedad de la gratuidad, es decir, la única necesidad que tenía el participante era ser un asociado activo, con una cuota muy baja, pero que no existía hasta nuestra llegada. Es decir, que la convocatoria desde lo institucional nosotros lo hicimos basándonos en lo institucional, desde la institución hacia el barrio. ¿Qué hicimos para que creciera? Bueno, simplemente se me ocurrió, por ejemplo, preguntarles a mi llegada cuál había sido el último viaje que habían hecho juntos como institución. Para mi sorpresa me dice que no habían viajado nunca. Entonces dije, ¿cuál fue la última comida en la que se juntaron a comer una pollada o algo, digamos, de lo más común y lógico en otras instituciones de este tipo? Y también la contestación fue no hicimos ninguna. ¿Se juntan para los cumpleaños? No. ¿Cómo convocan a la familia? ¿Viene la familia de ustedes? Tampoco. Bueno, nuestra tarea fue entonces, desde lo vincular, hacia en principio la familia y la comunidad más cercana, el barrio. Ahora bien, si nosotros tuviéramos que convocar por fuera de la institución, es decir, no tenemos el centro de jubilados, entonces tenemos que lograr adeptos, pero no tenemos el espacio físico. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la premisa? Bien, hoy por hoy, la cuestión de las redes sociales es fundamental. Es decir, a partir de una buena
convocatoria a través de redes sociales, nosotros vamos a lograr los adeptos que quieran adherir, que quieran participar junto con nosotros, por ejemplo, en algún espacio público, que es lo más común hoy por hoy. Y después lo que funciona y ha funcionado toda la vida, y créanme que por experiencia propia les cuento, en este sector etario en particular, el boca a boca es fundamental. Logramos, por ejemplo, el logro del objetivo personal del adherente, del participante, ¿sí? Es decir, se siente contenido, se siente comprendido, se siente acompañado, escuchado, un poco haciendo referencia a todo lo que nos decía Roberto. A partir de ahí, el crecimiento, no voy a decir que es constante, pero sí asegurado. Es decir, desde la permanencia a partir de la convocatoria, nosotros vamos a incrementar la convocatoria. Lo digo de nuevo. Convocatoria para garantizar la permanencia. Esa permanencia nos garantiza la convocatoria. ¿Cómo convocamos? Por redes sociales, que es lo más común hoy por hoy, y después en el trato individual personal. A partir de ahí, la actividad, por supuesto, con todas las condiciones a las que hacía mención Roberto. Sobre Pero todo si escúcheme, vamos a... permítame interrumpirlo, compañero Con... Héctor. Usted le ha dado, podría decir, un enmarque a una convocatoria mucho más fortalecida de lo que es la convocatoria tradicional. Generalmente se hace cuando hace una actividad, una escuela deportiva, una que pone un cartelito y tal hora y tal hora. Realmente el marco integral que usted planteó cuando se preguntaba que iba a la institución y se reunían y viajan y festejan un cumpleaños, así que el marco ese social, que lógicamente después lleva una parte emotiva, como decía Roberto, es una herramienta central que no necesariamente se usa siempre en la convocatoria y que nosotros en el marco comunitario la estamos resaltando mucho porque es como una característica clave de nuestras propuestas en todas las propuestas de educación física comunitaria. Yo creo que ese marco que dio usted a mí me da un panorama y me reencuentro con varias situaciones, ¿no? De diferentes actividades y tienen que ser tomadas y profundizadas. Es decir, no es solamente, lógicamente que la red, el boca a boca, no hay que dejarlo de lado, pero ese panorama integral institucional. Yo le quiero decir una pregunta antes que pase usted a este tema de la permanencia y el crecimiento. La demanda que se ve del adulto mayor está en las instituciones grandes, como el compañero que está en el PAMI, o hay un tradicional centro de jubilado. La propuesta de los profesores en otro tipo de instituciones que no sean un centro de jubilado, No, o cualquier intermedia. desde ya, acá, digamos, se trata de tomar impulso y acercarse a las otras instituciones que no sean específicas de la tercera edad. Vayan a los clubes, profes, estudiantes. Vayan con un proyecto institucional para sumar al adulto mayor al club. Vayan a la parroquia. ¿Sí? Vayan a una institución barrial que no sea exactamente un centro de jubilados. Vayan una vecinal. A una vecinal, exactamente. Seguro. Pero frente al club. En el club participa el niño, el adolescente, el adulto acompaña la actividad que desarrolla ese niño y ese adolescente, y el adulto mayor. O sea, lo familiar, el propio abuelo del niño o adolescente participante puede sumarse a una convocatoria que haga el club a partir del profe. Sí, sí. Esa propuesta. Sí. Roberto. La vieja... No, coincido totalmente con lo que dice Héctor. Aparte, los espacios se han multiplicado para poder desarrollar actividades, porque aparte no nos olvidemos que cada vez hay más viejos. Es una realidad. Al haberse extendido tanto este ciclo vital hasta los 90 y pico de años, es muchísima la gente que tiene más de 60 y es muchísima la gente que no tiene esos espacios
y que tienen sí deseos de participar de actividades así. O sea que de cualquier lugar, como decía recién Héctor y Carlos, puede ser el club, puede ser la vecinal, puede ser hasta la misma escuela, donde vos podés promover actividades para los abuelos de los chicos que asisten a una escuela primaria o secundaria, es decir, y la aceptación siempre es buena a partir de que existe esa posibilidad, porque es raro ver las personas que, pensemos que son instituciones que o participaciones en grupos que no implican una erogación de dinero importante, es decir, que son prácticamente gratuitas. Entonces, el viejo tiene el tiempo, necesita esto, le gusta y va a participar. No es necesariamente solo el centro de jubilado o PAMI el lugar de referencia. Se abre un abanico de posibilidades. Es simplemente acercarse, ir con un proyecto más o menos en la cabeza y plantear la posibilidad de convocar a gente mayor para que haga actividades y surge espontáneamente la concurrencia. Creo que son tres pilares: el impulso personal, la capacitación y Sí. la ayuda. Uh-huh. El impulso personal, a aquel profe que quiera emprender esto, no se lo podemos dar nosotros. Pero Sí, la capacitación y la ayuda en su emprendimiento, para eso estamos. seguro, sí. Desde Uh-huh. nuestra asociación Educación Física Comunitaria, estamos para eso, nos hemos conformado con esa tarea. En este caso nos referimos a este sector etario, pero en cualquier índole a las que hacían referencia antes, se trata de que nosotros podamos dar la apoyatura necesaria desde la capacitación y la ayuda directamente en terreno. Uh-huh. Aquel que convocar y no sepa cómo, o no se anime, si tiene el impulso, cuente con nosotros. Para eso estamos. Esa es nuestra tarea, nuestro objetivo fundamental. Uh-huh. Seguro. Aparte de Roberto y Héctor, yo creo que también lo que estamos protagonizando una realidad que nos demanda esto, y ese concepto de educación permanente que nos impulsó tanto en este Sí. tipo de trabajo de la educación comunitaria fuera de la escuela, la educación física fuera de la escuela, se hace realidad, porque nosotros, los educadores trabajadores de la educación, a través de la educación física, en el deporte, en la vida de la naturaleza, en los juegos, en los adultos mayores, en el adulto. Es decir, tenemos tantas posibilidades de hacer un aporte, y no solamente de la actividad, es como dice usted, Héctor, pero también enriquece el fortalecimiento de las instituciones sociales donde se desarrolla, porque una... A ver, desde ya fortalece lo institucional nuestra tarea, desde ya, sea la institución que sea. Si es una institución específica, un centro de jubilado, como cualquiera de las dependientes del PAMI, entonces lo que no tenemos en ese caso es la cuestión de la convocatoria, porque ya está garantizada, pero la permanencia depende de nosotros. Ahora, si lo que queremos hacer es transformarnos en el ente convocante, nosotros como profesores, entonces por ahí la tarea tiene otros vericuetos, otros aspectos desde los cuales convocar, ¿sí? Uh-huh. Pensando siempre en que desde el logro del objetivo, lo decía hace un rato, personal que trae cada participante, que quiere sentirse mejor, que quiere volver a trotar, que quiere mantenerse erguido mayor cantidad de tiempo, que quiere oxigenarse, que quiere hacer un poquito de actividad aeróbica, es decir, ese sería el objetivo personal que trae el participante. Uh-huh. Nosotros vamos hacia lo vincular, es decir, a lo familiar de ese participante y a otros participantes con objetivos parecidos. Y ahí el convocante somos nosotros. Uh-huh. Seguro. Bueno, en función del tiempo, estimados profesores, vamos a ir cerrando, ya hace como una horita que estamos llegando, y la característica de estas charlas de encuentro es
abrir así la inquietud, poner al servicio de lo que están participando, los que lo van a ver, y después, bueno, se verá cómo se puede profundizar. Como bien dijo usted, compañero Héctor, nuestra asociación tiene este objetivo de ponernos al servicio. Yo creo que como cierre nos gusta mucho enfatizar el tema del aprendizaje en servicio solidario, donde el estudiantado a nivel superior se educa no solamente en el aula del instituto, sino va a las necesidades de nuestra comunidad, en este caso sería de los adultos mayores, se capacita y brinda un servicio, ayuda a ese desarrollo. Los estudiantes que estuvieron con usted, Héctor, en ese proceso colaboraban y todo ese proceso de fortalecimiento a los adultos y a la institución se hizo como un equipo de trabajo. El llamado que nosotros hacemos muy fuerte es que, como decía un poco que lo planteó Roberto, que se animen a hacer, tienen que ser proyectos fundamentados, tiene que ser esa decisión personal de que le tiene que gustar trabajar en la edad. Y una vez que empiezan esos proyectos, nosotros podemos mediar con ellos para que sean presentados en el instituto, para que también los nuevos profesores puedan seguir recibiendo y se vaya haciendo esa cadena de que las nuevas camadas sigan viviendo del aprendizaje en servicio para la formación. Y vamos dando un servicio, porque no es lo mismo que usted esté solo ahí trabajando, que tenga un grupo de 3 o 4 estudiantes estimulando y acompañando. Entonces se hace un trabajo comunitario y solidario muy, muy importante. Eso es una buena herramienta. Así que queda abierta esa propuesta para todos los que escuchen esto y lo vamos a seguir difundiendo en cualquiera de nuestras charlas y nuestras actividades. Para ir cerrando, no sé si usted, Héctor, quiere hacer un saludo final. Si no, lo voy invitando a que nos vayamos ya despidiendo para no pasarnos de los límites que nos hemos ido estableciendo. No, simplemente hacer referencia al encuentro del sábado, Carlos. Sí, bueno, eso estamos organizando nosotros, como hacemos anualmente, un encuentro anual de la educación física comunitaria. Esto se va a hacer el día 26 de noviembre, sábado, de las 9 de la mañana a las 13 horas, en nuestro querido Instituto de Educación Física. Ya hemos hecho el primer encuentro el año pasado. Va a estar relacionado a nuestra fecha de fundación, que es el 24 de noviembre. Vamos a cumplir nuestro segundo año de fundación de la asociación. Vamos a cumplir 18 años de que hemos recibido el premio presidencial en el aprendizaje en servicio, nuestro querido instituto, para tenerlo presente. Y bueno, un lugar de encuentro. Nosotros creemos que la experiencia que están haciendo muchos profesores con residentes o solos en la educación física comunitaria, necesitamos que haya un ámbito donde volcar esa experiencia, se documenta, se digitaliza, se comparte, porque eso no existía hasta ahora. Entonces nosotros estamos revitalizando eso. Y bueno, ya vamos a hacer una difusión más especializada, más precisa sobre esto. Y bueno, desde ya que el que esté escuchando esta charla sepa que esa invitación, que es abierta lógicamente, ahora la vamos a ir difundiendo y en nuestras redes oficiales de YouTube, de Facebook y del Instagram, ONG Educación Física Comunitaria, la pueden encontrar. Bueno, estimados profesores, vamos a entrar los tres para ir cerrando. Vamos a abrir la cámara, por más que tengamos cosas, a ver si podemos abrir la cámara los tres juntos, Héctor y Roberto. Bueno, desde ya, en nombre de la asociación, agradecemos a Roberto y a Héctor. Se han llegado nuestros, pero el tiempo de compartir. Y bueno, el compromiso nuestro de seguir por este camino. Creemos que hay mucho por hacer, nos entusiasma nuestra querida educación física, nos entusiasma este ámbito de la educación física comunitaria, y quedamos a disposición. Muchas gracias, Roberta, muchas gracias, Héctor, por este compartir. Gracias y a estamos ustedes. al tanto. Nos despedimos para no abundar en el tiempo de la grabación. ¿Listo? Nos estamos viendo. Gracias. Hacemos el cierre. Queden ustedes, muchachos, en contacto